Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos Perspectivas en este inicio de semana. Belén, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias también a usted por acompañarnos, bienvenido. Le invitamos desde ya para que participe con nosotros. Sus comentarios y opiniones los recibimos en nuestras cuentas institucionales, están apareciendo en pantalla. Si nos quiere escribir también en las cuentas personales, con gusto recibimos sus comentarios. Una jornada intensa de violencia este fin de semana, Enrique, desde la noche del viernes a la madrugada del sábado, una serie de cuerpos localizados en diferentes partes de la ciudad, algunos de ellos colgados, algunos puentes, otros más envueltos en bolsas de plástico. Sí, un fin de semana muy violento. 9 personas fueron encontradas sin vida y aparte con mensajes en tanto en su ropa como mensajes también en cartulinas. Y bueno, una jornada muy violenta, 48 horas muy violentas, un fin de semana marcado por la violencia, y hay que decir, Belén, que esto se une a un recrudecimiento de la violencia que hemos visto en los últimos 6 meses en la ciudad. Violencia de muchísimos signos. Está esta que creo que es más bien ajustes del crimen organizado, pero que en algún momento por los mensajes parecía que eran justicieros en las colonias que estaban haciéndose justicia de propia mano, pero parece ser, por lo que dice el fiscal general del estado, lo declaró hace algunas horas, que más bien es parte como de la estrategia de comunicación de estos grupos del crimen organizado, hacer parecer que detrás existen justicieros vecinales, cuando en realidad sabemos que son ajustes del crimen organizado. Y el caso, Belén, que también es importante, de hoy en la mañana en el bosque de Los Colomos, porque una persona, un empresario de Chihuahua, que al parecer tenía vínculos con el crimen organizado, al parecer lo digo porque se tiene que investigar. Claro. Para la autoridad siempre es muy fácil, tanto para la fiscalía como para las policías, decir que tenía vínculos con el crimen organizado y quitarse la responsabilidad de la investigación, pero que también le dispararon a sangre fría en Los Colomos, dos sujetos armados que después fueron detenidos por la policía de Guadalajara, pero creo, Belén, que es el momento en que las autoridades respondan. De entrada, la Fiscalía General del Estado tendría que tener mucha más celeridad en este tipo de investigaciones, y segundo, los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara pues ya tienen que empezar a demostrar algo de lo que prometieron en campaña, en el sentido de dar resultados en materia del combate a la inseguridad y no estarse quitando todo el tiempo la responsabilidad, primero diciendo que es ajuste entre bandas, que no hay problema, después diciendo que es el nuevo sistema de justicia penal, que es lo que está descomponiendo la seguridad en la ciudad. Me parece que los indicadores, Belén, y si te metes a ver el semáforo delictivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, te vas a dar cuenta, Jalisco tiene, de los 10 indicadores de alto impacto, tiene 8 al alza. Claro. Solamente secuestros, y se me fue el otro, solamente hay 2 delitos que están a la baja en este año. El resto, delitos relacionados con alto impacto y que por lo tanto Evelyn tendría que tener una respuesta contundente de la autoridad. Claro, Enrique, lo que habría que decir que, como lo han mencionado las autoridades, aparentemente se trata de un reacomodo de grupos del crimen organizado. Sin embargo, el hecho de que estos cuerpos, por ejemplo, aparezcan en la vía pública, incluso hay algunas crónicas periodísticas que señalan que hubo personas que alcanzaron a ver estos cuerpos en los puentes. Imagínate el impacto y lo que esto significa para el ciudadano común, que no tiene nada que ver con el crimen organizado, que quizá no estuvo en riesgo, pero que simplemente ver pues estas imágenes ya te genera muchísima inseguridad. Y por otro lado, el asunto de Los Colomos, Enrique, un sitio, bueno, me parece que de los más familiares que hay en Guadalajara, de los más concurridos. Un sitio donde la gente va a eso, a hacer ejercicio, a correr, es un espacio de tranquilidad, de paz, y de repente que ocurren este tipo de acontecimientos es donde la percepción y la alteración también en el entorno pues es irremediable, ¿no? Aun cuando las autoridades intenten decir, se trata del crimen organizado, sí, pero nos afecta y repercute finalmente en la percepción de inseguridad para todos. Pero es una respuesta que tienen de bolsillo, medio difícil de probar, Belén, porque no se hacen investigaciones para saber. Decía, en el caso de la mayoría de los que fueron asesinados este fin de semana y que fueron colgados, decía el fiscal, que tenían antecedentes de delitos contra la salud. Eso podría probar de alguna forma que están vinculados al crimen organizado, pero tienen que hacerse una investigación real, profunda, para saber si en realidad son ajustes de cuentas. Y segundo, es como pensar que estamos en medio de una guerra
y que mientras entre ellos se maten como si no fueran ciudadanos de este país, como si no fueran de Jalisco, como si no ameritaran ningún tipo de investigación, la autoridad rápido cierra el caso y dice esto es ajuste de cuentas y por lo tanto los ciudadanos tienen que estar tranquilos. Creo que ha habido generaciones enteras, Belén, de políticos que le han fallado a Jalisco en materia de seguridad y esta va que corre para allá, claro. Va que vuela para ser otra generación fallida. Cambiamos la fiscalía, las procuradurías, las policías, cambiamos el modelo para la Agencia Metropolitana de Seguridad, se le dan más recursos, se piensa en más policías y sin embargo los resultados son peores. Pésimos en prácticamente todas las materias, y esto de echarle la culpa al crimen organizado ya se está desgastando porque viene de Felipe Calderón, si recuerdas. Claro. Felipe Calderón eso decía, se están matando entre ellos, casi como buena noticia, pues en la medida en que se maten los malos, se van a acabar los malos y ya no habrá más que combatir. Y el nuevo sistema de justicia penal que no tiene que ver con esto. Por supuesto que tiene que haber cambios al nuevo sistema, sobre todo en la parte de los delitos que ameritan prisión preventiva y el asunto de la reincidencia, pero de ahí en más, las policías, los ministerios públicos tienen que preparar auténticamente para combatir este problema. Me parece, Belén, que se está deteriorando la situación a pasos acelerados, como está sucediendo en Colima, en Guanajuato, en Michoacán, en Nayarit, en San Luis Potosí. Todos nuestros vecinos presentan indicadores muy preocupantes y Jalisco va que vuela para allá. Oye, Enrique, perdón, y nada más antes de pasar rápido al tema que teníamos preparado para esta noche de apertura, pero no podemos dejar de mencionar el robo de al menos 40 vehículos de reciente modelo de la marca Ford. Es aquí también donde uno se pregunta y donde uno dice, bueno, los delincuentes ya prácticamente en la nariz de la autoridad, sí, en la nariz de los policías, te puedes robar un lote de 40 vehículos, nadie se da cuenta, nadie sospecha de nada. Digo, realmente ya estamos llegando a un nivel donde los delincuentes están pasando por encima de la policía, pero con la mayor tranquilidad e impunidad. Entonces, bueno, por lo pronto, pues el robo de estos 40, se mencionaba que ya habían recuperado algunos. Igual, volvemos al punto, ¿no? La investigación. Son coches, pero aquí estamos hablando del resto de gente. No, claro, por supuesto. De personas que fueron asesinadas y que pasa todos los días en nuestra ciudad y ni una respuesta de la autoridad. El otro tema, Belén, fin de semana de consulta, el domingo pasado, ayer, se realizó la polémica, diría yo, consulta en Marcelino García Barragán sobre la ciclovía que recorre Marcelino García Barragán. Una participación interesante, Belén, más de 22,000 personas. Yo pude estar, voté en uno de los centros que se instalaron en torno a la ciclovía. Me pareció un ejercicio muy interesante, más allá, te digo, de la polémica previa, porque creo que sí está clarísimo que todavía existen dudas sobre si ese tipo de cosas se deben consultar o no. Dimos nuestra opinión aquí, Belén, sobre este tema. Pero me parece que fue un ejercicio muy interesante en términos de la proclividad de los ciudadanos a participar. Vi familias enteras que acudieron a los centros de votación. Vi mucho orden, vi alegría, nada de enfrentamientos. Y al final, Belén, creo que más allá del resultado, que está clarísimo, que fue a favor de que se mantenga la ciclovía, me parece que es la derrota de políticos que intentaron utilizar la ciclovía como un arma electoral y como un arma demagógica. Por supuesto que una ciclovía que atraviesa una vía tan importante, una avenida tan importante como Marcelino García Barragán, por cierto, en el contexto de la obra del tren ligero, que ha cerrado algunas vías que recorren oriente-poniente de nuestra ciudad, pues por supuesto que utilizar eso como arma política hacía que los vecinos se sintieran enojados y por supuesto que fue utilizarlo de esa forma, pero me parece que la participación que hubo, en particular una diputada, Claudia Delgadillo del PRI, pues prácticamente le cerró la puerta en la cara y le dijo: lo que lograste con todo tu proceso, con el asunto de asusar a los vecinos, de malentonarlos, de todo, lo que lograste es que se unieran los colectivos de los ciclistas, que uniera muchísima gente que incluso no estaba metido en estos temas y que después se da cuenta que era importante salir a defender un derecho ganado. Me parece que, más allá de los debates, es una consulta exitosa, o fue una consulta exitosa. Las urnas electrónicas funcionaron perfecto. A las 6:20, 20 minutos después de cerrar las casillas, ya teníamos resultados y en general es un ejercicio que más allá, que desde mi punto de vista no se tiene que consultar este tipo de proyectos, pero ojalá que sirvan para decidir muchos temas en donde hay problemas, ¿no? Problemas públicos. Yo creo que fue un buen ejercicio. 22,142 personas son las que votaron, 17,000 de ellas dijeron sí a esta ciclovía, 1,868 la rechazaron. 4,000, ¿no? 4,800 la rechazaron, 17,000 a favor. Y 80 casillas instaladas a lo largo de las diferentes colonias aledañas a este sitio.
Y Enrique, me parece que el ejercicio de utilizar las urnas electrónicas, pues hacia allá tendríamos que caminar, ¿no? Ya para que las futuras elecciones, las de veras, las donde elegimos gobernantes, digo, esta también, bueno, tenía su carácter de importancia, ¿no? Pues las estamos probando, a final de cuentas, las urnas electrónicas. Las urnas funcionan, como antes no existían los cajeros automáticos y de pronto cambió y nos cambió la vida el cajero automático porque ya no tenías que esperar a que abriera el banco, sino podrías obtener el dinero. Es lo mismo, la urna electrónica funciona perfecto. Se hizo una grilla en torno a la urna electrónica en su momento por negocios, por muchas cosas de ese tipo, pero la urna te facilita todo. Ves tu voto, cómo sale, lo apruebas y por lo tanto mucho más rápido el conteo. Mucho más rápido, incluso la participación. Estuve recorriendo las casillas, Belén, y platiqué con algunos que son vecinos. Me encontré como a 7, 8 vecinos preguntando, dividido, 2 o 3 en contra, 3 o 4 a favor. Y es interesante, Belén, porque casi ninguno de los vecinos con los que pude platicar estaba en contra de la ciclovía en sí. Pero tenía algunos reclamos puntuales sobre la forma en que se edificó y se constituyó la ciclovía. Vueltas peligrosas, impacto sobre los negocios y sobre los mercados, tráfico. Y me parecía interesante que más allá de que el gobernador ya dijo que se sigue y se termina la obra, que movilidad y que el Instituto de Movilidad de Mario Córdoba, que encabeza Mario Córdoba, escuchen a estos vecinos, porque son intervenciones de acupuntura urbana, ¿no? No estamos hablando de redefinir ni el trazo de la ciclovía, ni la forma en que está estructurada, porque me parece una ciclovía ejemplar, como la que se abrió en Avenida México o en López Cotilla, pero sí hay algunos elementos que creo que mejorarían la adopción, sobre todo a los vecinos, porque, ojo, por más que la victoria fue contundente, hay muchos vecinos que tienen buenas razones. No solo que están movidos por políticos, sino que tienen buenas razones para pedir mejoras en la forma en que está estructurada la ciclovía. Entonces, creo que si se logra eso, el proceso de consulta, pero al mismo tiempo una mejora en la ciclovía con lo que señalan los vecinos de forma puntual, me parecería un proceso de consulta y participativo muy interesante, ¿no? Claro, al final de cuentas tenemos la capacidad de deducir, ¿no?, cuáles son aquellas demandas que tienen una lógica, un sentido, una justificación, sí, de aquellas otras que simplemente descalifican por descalificar, ¿no? Sí. Yo creo que ahí sí la autoridad tiene mucho que hacer en ese sentido, tener este criterio para escuchar lo que realmente consideras que puede sumar y ser muy didáctico. Es decir, hay 4 vías en general, Belén, que recorren o que logran llevarnos del poniente al oriente o del oriente al poniente de la ciudad. 4 vías importantes. Una de esas es Marcelino García Barragán, y ante las obras en Revolución, los problemas en Hidalgo, lo que está sucediendo en la... Es decir, estamos hablando de espacios que se han ido cerrando y obviamente el impacto vial y la carga vehicular sobre Marcelino García Barragán es impresionante. Yo creo que si movilidad se sienta con los vecinos, identifican puntos en específico sin quitar ningún derecho a los ciclistas, pero sí partiendo de la idea de que se puede mejorar el proyecto, pues creo que sería un proceso exitoso en términos generales, donde la ciudadanía habló que quiere que se mantenga la ciclovía, pero al mismo tiempo que mejore la calidad de los vecinos, porque algún vecino me decía, pues, ¿qué importa? Nosotros buscamos firmas para poder mover esto, y sin embargo, pues vienen de todos lados, votan a favor de la ciclovía, y nosotros no tenemos decisión en torno al tema, como frustrado, en el sentido de decir, yo entiendo, al final es una ciudad y todos tenemos que decir eso en infraestructura, pero es importante escuchar a los vecinos, y si tienen cambios muy puntuales y muy particulares, que se modifiquen. Y yo creo que muchas de las personas que votaron este fin de semana, que no son vecinas de esta zona, a final de cuentas lo que están votando es por el sí a las ciclovías en la ciudad en general, ¿no? Y por una ciudad mucho más equitativa, ambientalmente más sana. Por supuesto que sí, pero sí me parece que algunos vecinos tienen peticiones muy particulares que perfectamente podrían ser atendidas y que la ciclovía sea todo un éxito, ¿no? Así es. Al corte, Belén, nos vamos, regresamos para platicar de planes parciales. Los múltiples planes parciales que pretende renovar el Ayuntamiento de Guadalajara presentan inconsistencias y pueden poner en riesgo el patrimonio público, la capacidad que tiene la infraestructura y la calidad de vida vecinal, lo que incrementa el peligro futuro que conlleva aprobarlos. Uno de los aspectos más cuestionados es el modo en que están clasificados los espacios públicos, parques, templos, equipamiento institucional, los cuales se convierten en la propuesta a consulta en zonas de comercio
comercio y servicios. Por otro lado, la ocupación del suelo ofrece un margen muy elevado de densificación, sin considerar la limitación de los propios terrenos, y que toda infraestructura tiene su límite, además de que buena parte del municipio cuenta con redes de agua de drenaje y alcantarillado que ya están obsoletas. Por esto mismo, el presidente de la Comisión Edilicia de Planeación y Desarrollo Urbano, Sergio Otal, aseguró que están trabajando y analizando todas las propuestas que han llegado a los puntos de consulta. También indicó que los planes parciales permitirán darle orden a la ciudad y hacerla habitable. Los siempre controversiales planes parciales, Belén. Así es, y vamos a hablar precisamente de este tema con nuestros invitados. Saludamos a Jorge Fernández, integrante del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco. Gracias, bienvenido, Belén. arquitecto, buenas Gracias, noches. Jorge, por la invitación, aquí estamos. Y Bernd, a ver si lo pronuncio bien. Pfannenstein. Pregunta de Enrique. Pfannenstein, o Stein, ¿no? Más o menos. Stein o Stein. Yo cada que lo presento, cada bloque lo digo distinto. Especialista en temas de desarrollo urbano. Muy bienvenido, buenas Bernd. Gracias por Vamos a acompañarnos. como Bernardo, para que sea más Sí, fácil. vamos a castellanizar. Oye, Bernd, Jorge, antes de que le entremos al tema, ¿por qué nos dan su opinión sobre lo que fue la consulta de la ciclovía el domingo? Ajá. ¿Cómo la vieron, el resultado? Si les parece que este tema se haya consultado, si no se debe consultar. Tocas un tema sensible, Enrique. Mira, lo primero que diría es que fui a votar, ¿no? Fui a votar, pero fui a votar por las ciclovías, no por la ciclovía, porque voté porque no, ¿verdad? Voté porque no sobre la Marcelino García Barragán. Me parece que esa ruta siguió un proceso de diseño urbano impreciso, inadecuado, apresurado siempre, en el sentido de que no se le consultó a la gente antes de implementar el diseño. Entonces, un proceso de diseño urbano requiere de la socialización que ya hemos planteado en otros momentos. Pero dice el Instituto de Movilidad que sí socializó. No, es que incluso lo tienen son bitácora. Son socializaciones muy precarias. O sea, realmente no le preguntaron a las personas que viven ahí. Son los que eso genera conflictos. Si hubieran socializado, no se generan conflictos, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos importantes. El ambiente que yo vi, fui a votar a eso de las 12:30 del día. Muchos ciclistas, me tocó una caravana de 200 ciclistas andando ahí gritando consignas. Es bueno en términos de la participación ciudadana, ¿sí? Inclusive los porcentajes de participación me llaman la atención contra el porcentaje de gente que opinó en las consultas de los planes parciales, ¿verdad? 22,000 personas, cuando en los planes parciales hay 2,000 personas apenas, ¿no? Cuando se hacen otros procesos... Esto se mediatizó esto, ¿no? Esto se mediatizó, pero entonces sí hay manera de involucrar a la gente previamente a los procesos de diseño y de planeación. Ese es el tema, ¿no? Hay muchas lecturas posibles en el asunto de la consulta del domingo. Nos demuestra que el grupo ciclista es muy poderoso, pero finalmente también es minoritario. Somos 4,5 millones de habitantes en Guadalajara. Y solamente 17,000 fueron a votar, o 22,000 en total, ¿no? Con los que no y que sí. Entonces, eso, en términos de proporciones, no corresponde. Hace falta más, ¿verdad? Hace falta más promoción, más difusión, más socialización, mejores rutas, etcétera. Voté porque no a la ciclovía, porque está mal diseñada en términos de la lógica funcional de una ciclovía, ¿sí? ¿Por qué no pensar en que esa ciclovía pudiera ir, por ejemplo, al centro, al eje de la calle y dejar libres las cocheras? Fíjate, el fin de semana me compartió un amigo una columna tuya que escribiste en octubre o en diciembre por allí, de 2016, donde hablabas de los principios para una ciclovía. Principios de diseño. Fluidez, inclusión. Incluso decías de imagen urbana, que no fuera por avenidas principales. Que no fuera por avenidas principales. Ayer tuve un debate, mediático. Mira, pueden ir, pero para que vernos de su opinión. Exacto. Me parece un ejercicio muy interesante, ¿no? Como todos los temas que estamos moviendo en los últimos años acá en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, y creo que es exactamente este acuerdo social político que necesitamos. Y también da como la oportunidad de votar de una manera democrática para opinar. Y yo refiero esto como un buen referente para muchas más tareas que necesitamos en ese sentido. Si estamos hablando sobre privatización de bien común, si estamos hablando sobre privatización de espacios públicos, si estamos hablando sobre cambios de usos del suelo, de espacios públicos, de áreas verdes a un uso particular, creo que podemos dar este instrumento para dejar votar a la gente. Y creo que eso es algo muy valioso que ya tenemos muy claro que está funcionando y que podemos aprovechar también para otras etapas. ¿En Alemania se consultan las ciclovías?
Sí, es un proceso de participación en este sentido. Estoy de acuerdo con Jorge también que antes de la consulta debe de llegar a un proceso plenamente técnico para buscar la mejor manera para pues, tener un buen resultado, pero sí se hace la consulta. Y esto es algo muy democrático en el sentido para dar voz a la gente. Y algo interesante también es que hay muchísima gente, también las dinámicas en las redes sociales que fuimos viendo, ¿no? La gente se está moviendo y algo que estamos llegando a esto estoy interpretando yo, un cambio del paradigma como estamos produciendo la ciudad. Y esto va a ser algo clave para Guadalajara. ¿Querías asentar algo, Jorge, de ciclovías? Sí. Para entrar a no, bueno, que me comentabas de lo del principio de fluidez. En muchas ciudades del mundo, las ciclovías van en calles secundarias o paralelas a ejes principales estructurantes de la ciudad. No negamos la posibilidad de que haya ciclovías, pero cuando el espacio es muy generoso. ¿Verdad? Cuando hay condiciones para darle espacio al automóvil, al peatón, al transporte público, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que yo planteo, ese principio de fluidez y de conectividad, que es otro de los principios importantes, es que las ciclovías deberían ser para los usuarios cotidianos y consuetudinarios de la ciudad, no para los ciclistas ocasionales de domingo, de fin de semana, que ese es un error para todos. Sí, es más, yo planteo, además que fui a votar por la movilidad general, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que las ciclovías ni las bicicletas son la solución a la movilidad en la ciudad, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Oiga, arquitecto, pero este argumento que señalan algunos de no quitar espacio, sobre todo en las avenidas principales, al vehículo, ¿no de alguna manera el generar esta infraestructura en estas avenidas principales tiene un sentido quizá de fondo también de desalentar el uso del vehículo? Sí, pero me parece que entonces, en todo caso estamos ante estrategias que no se han resuelto positivamente a favor de todos. La movilidad es de todos. Inclusive un argumento que me pareció falaz desde el principio es, los derechos no se negocian y no se votan. La ciclovía no es un derecho. No, pero la movilidad el derecho segura, es a la movilidad segura. Sí, la movilidad segura. Seas peatón, seas ciclista, claro, o seas automovilista o usas transporte público. Pero el automovilista lo tiene segurísimo. Claro, tiene toda la ciudad para exacto. ellos. Entonces, pero el tema es que tenemos que pensar y resolver la movilidad para todos. Y claro que habrá que estudiar y preguntarles a todos por sus intereses, por sus necesidades, por sus modos de moverse en la ciudad. Y a partir de ahí diseñar estratégicamente. ¿No estás en contra de las ciclovías? Sí, no. En el caso de Marcelino, en ese caso específico. ¿Que no fue bien socializada? No fue bien socializada, tiene algunos errores de diseño y de implementación, y que pudo haberse resuelto en otras áreas de la ciudad. Tú vete a San Juan de Ocotán, por la entrada, que es la principal, y ahí la gente circula entre charcos y sin banqueta en bicicleta. Está en Zapopan, digo, ese es otro de los temas que tenemos que tocar hoy. Sí. La ciudad no es solamente Guadalajara ni la capital, es una interconectividad municipal que es necesario prever en términos de la planeación de esto, para contribuir a que todos tengamos espacio. Por cierto, está muy interesante la columna, si la quieren leer, se llama Ciclovías, principios de diseño. Gracias. Para ir más al debate de fondo sobre las ciclovías, no solo ciclovía sí o ciclovía no. Claro, exacto. Y yo nada más quisiera preguntarle a Bernard, ¿cuál ha sido la experiencia en las ciudades europeas? Lo comentábamos ya, Enrique, en alguna ocasión, ciudades donde la bicicleta prácticamente hoy ya ocupa la mayoría de los espacios. Creo que es un cambio del paradigma, ¿no? Estamos conscientes que caminando y usando la bicicleta es una de las mejores formas para movernos, ¿no? Y tampoco estamos llegando a un nivel de contaminación como lo estamos teniendo acá. Pero esto requiere también un proceso, porque yo me fui haciendo ayer la duda, ¿cuánta gente llegaron a la consulta pública para votar sí a la ciclovía en coche? Esto es algo, creo, todavía, si estamos exigiendo este cambio, debemos de entender que todos debemos de cambiar. Y esto es la parte más importante, que buscamos de esta manera, ¿no? Y también que buscamos una perspectiva metropolitana para asuntos de la movilidad. Yo estoy llegando hoy de Santa Margarita en el 638. Si quieren saber los retos de la ciudad, súbanse a la transportación pública entre 5 y 8. Claro. Sí. Yo diría, y lo comentamos Bernie y yo previamente, otro de los planteamientos por mejorar de la consulta el domingo es, se hizo el día de la vía recreativa. Evidentemente iba a haber más ciclistas allí, pero había confusiones. Yo platiqué con algunas personas en la fila que me tocó, que me decían que ellos creían que iban a quitar la vía recreativa y que por eso iban a votar. Fíjate. Entonces, hubo confusión, falta completar los ejercicios, ese es el tema. Y aparte es el primero, ¿no? Y el primero es positivo, hay que confiar en eso y vamos mejorando los procesos. Ahora, antes de entrar a los planes parciales, también hubo un cambio en el Imaplan.
de titular. Se fue Ricardo Gutiérrez Padilla y llegó Mario Silva. ¿Alguna opinión de este cambio? ¿Cómo ven? ¿Y cómo califican también la labor de Ricardo Gutiérrez Padilla al frente del IMEPLAN? En ese sentido, creo no se trata de hablar sobre personas, se debe de hablar sobre instituciones, sobre percibiendo liderazgo, continuación de procesos. Una misión que debe de tener el IMEPLAN a través de los procesos de coordinación metropolitana es tener una visión intocable de las gobernantes en la perspectiva de las administraciones de mediano y largo plazo. Y esto creo es lo más importante que debemos de lograr. Ya tuvimos 2 capitanos que no tuvieron la posibilidad para continuar este camino de liderazgo a largo plazo, y esto es algo que debemos de evaluar hasta dónde nos lleva esto. Estar moviendo a la cabeza. Exactamente. Mira, yo diría que, como bien dice Brian, no se puede personalizar. En este caso, las personas son cercanas, nos conocemos. A Mario tengo 13 años de conocerlo. Sé que es una persona capaz, activa, inteligente, que se mueve. Pero en este caso va a llegar a un lugar que tiene muchas limitaciones normativas, ¿sí? Al IMEPLAN le falta fuerza, le faltan dientes, le falta ser vinculante en sus recomendaciones que tengan incidencia en las soluciones políticas. Emiten recomendaciones, emiten un POTMET que es superficial, que no es la gran panacea de las soluciones, que es muy positivo que ya lo haya, ¿verdad? Pero Mario tiene un gran reto allí, ¿verdad? Porque tiene que conseguir que el IMEPLAN tenga fuerza. Y esa fuerza tiene que traducir también en los consejos consultivos ciudadanos metropolitanos. Los ciudadanos debemos estar a la par de la Junta de Coordinación Metropolitana, a la par. Porque son 3 instancias de la misma jerarquía en la ley. Y pareciera que es como vertical, ¿no? Pareciera que la Junta es la importante, el IMEPLAN es el segundo y el Consejo es una cosa ahí. Y no hemos entendido que el Consejo es el más importante en términos de la participación ciudadana. Y el IMEPLAN debería ser el rector del desarrollo metropolitano, no solamente de la ciudad de Guadalajara o Zapopan o Tonalá, sino de todos. Y como que ese papel no se ha entendido del todo. Y tal vez esa es una de las no omisiones de Ricardo, porque él llegó también a ese lugar, sí, a alinearse a los capitanes de la Junta. Pero parece que de pronto Ricardo en el IMEPLAN privilegió la eficacia, ¿sí?, antes de la construcción también, ¿no? Con los especialistas, porque muchas de las críticas que recibió es no haber pedido algunas opiniones de los temas, técnicas, y que el POTMET, como tú decías, es un gran diseño, sí, pero que tiene algunas inconsistencias e incluso algunas contradicciones en términos, por ejemplo, de si se incorporó a Zapotlanejo, sí, de las centralidades emergentes famosas, de los NEUs famosos, ¿no? No sé si Mario lo que tendría que hacer también es un poquito reconducir a este tipo de cosas. Nos parece que sí. Mario tiene un gran reto. Y decir que el IMEPLAN nació un poco asfixiado, pero más por temas políticos, como que no lo dejaron respirar lo suficiente al inicio y luego ya fue difícil como reencauzarlo. Mira, hace un año... Vamos al corte y retomamos. Vamos al corte y retomamos este asunto y ahora sí entramos a planes parciales. Después de haberse llevado a cabo este fin de semana la votación sobre la ciclovía, a la cual se dieron cita más de 22,000 personas, los resultados fueron contundentes. 17,274 le dijeron sí, 1,868 la rechazaron. Este ejercicio rebasó la participación si se compara a Jalisco con otros estados, destacó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cruz. En cuanto a la polémica que generó el hecho de que en Jalisco se sometan a consulta los derechos de los ciclistas, el titular del organismo indicó que próximamente se enviará una propuesta para hacer modificaciones a la legislación y que se consideren estos y otros asuntos relacionados a la movilidad no motorizada. Los vecinos que impulsaron la consulta ciudadana se mostraron inconformes por los resultados y señalaron que hubo gente acarreada y estudiantes a quienes se les dieron lonches a las afueras del centro universitario, ubicado en Marcelino García Barragán. Ahora tendrán 4 días hábiles para impugnar los resultados, si es que no están conformes con estos. A partir de ahí, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determinará si el ejercicio se hizo conforme a la ley. Así lo dijo el consejero presidente del IEPC. Antes de retomar la discusión que teníamos sobre el IMEPLAN, los retos, Belén, mensajes, algunos comentarios de los temas que hemos discutido esta noche.
Rafael, gracias por escribirnos respecto al tema de la seguridad. La credibilidad de los funcionarios está por los suelos y ojalá fuera solo los funcionarios de las instituciones, está por los suelos. Enríquez dice, pues creo que queda demostrado que el crimen gobierna Jalisco y que estamos indefensos ante las autoridades corruptas que no controlan nada. Nos dice Robert Sandoval, los planes parciales es un plan perverso de los gobiernos y los constructores para acabar con áreas verdes y de activos. Bueno, ahí ahorita platicamos sobre planes parciales. Jorge, nos quedamos con un comentario sobre el tema del IMEPLAN. Mira, decía que el grande reto del IMEPLAN es tomar fuerza y que finalmente te dejó pendientes algunos procesos como el Plan de Desarrollo Metropolitano, que es el instrumento que finalmente se encargaría de coordinar precisamente el tema de los planes parciales inter o intramunicipales. Un planteamiento que tenemos que tomar enseguida es que las ciudades no se pueden estar planeando ya en lo individual, sino que ya tienen que trabajar en coordinación Guadalajara con Zapopan, Guadalajara con Tlaquepaque, Zapopan con Tlaquepaque también el triangulito que le toca, etcétera. O sea, tenemos que coordinarnos, es una sola ciudad. Y el IMEPLAN tiene ese papel rector, o debería tenerlo, ¿verdad? Y si no consigue tener el plan de desarrollo metropolitano, pues no va a tener los elementos para poder guiar ese proceso. Pero para eso, ¿verdad?, necesitas a un titular que dure varios años. Sus 4 años. Y Mario no va a durar 4 años. Bueno. Pues bueno. Digo, Mario se va a ir como secretario de Movilidad de Enrique Alfaro. O no sabemos si lo vaya a ratificar en el IMEPLAN, ¿no? A final de Pero Enrique, ese es el tema. Pero lo que me refiero es que necesitas a alguien de largo plazo. Ese es el tema, que la planeación tiene que hacerse a largo plazo y no pensar en las personas, como dice Byrne, sino pensar en las instituciones, ¿no? ¿Sí? Y entonces, la planeación se hace aquí cada 3 o cada 6 años. Eso es un grave error de planeación. Tiene que hacerse en escenarios de 25 años, 30 años, y ir cumpliendo etapas y metas. Y en ese sentido también debemos de entender, debemos de despolitizar estas instituciones con sus alcances de largo plazo. El artículo 102 del Código Urbano da la facultad a la Coordinación Metropolitana, al Instituto Metropolitano de Planeación, para delimitar el famoso POTMET, la zonificación primaria, para también dar la oportunidad, como dices tú, Jorge, la posibilidad para meterse más profundo a la planeación. Mi pregunta es, ¿por qué todavía seguimos con los poderes de los municipios en procesos de planeación si ya estamos hablando sobre una metrópoli? Si ya estamos exportando este esquema de la coordinación metropolitana mucho más lejos de las fronteras de México en América Latina para promoverlo. Creo ya debemos de entender cómo hacemos los siguientes pasos que nos permiten un desarrollo integral. Y regresando a las tareas del IMEPLAN mismo, ¿cómo estamos delimitando el metro cuadrado y su uso del suelo? Todavía creo que seguimos con estos planos bonitos con colores que nos están delimitando, pero sabemos sobre riesgos sociales, sabemos sobre procesos de calentamiento social, sabemos sobre riesgos naturales, todos insumos y muchos más que necesitamos saber para la toma de decisión como estamos ordenando y gestionando el territorio. Y creo que ya nos queda todavía un buen de trabajo que después también podemos exportar otra vez afuera. Los planes parciales, Jorge Byrne, y ya lo leíamos en uno de los comentarios que llegaba, hay esta idea de que detrás de los cambios en los planes parciales siempre hay intereses inmobiliarios, especulación, políticos con negocios, y para eso son las consultas, supuestamente, para que la ciudadanía pueda vigilar, pueda supervisar y que no sucedan este tipo de cosas. Claro. No sé cómo han visto los procesos en Guadalajara y en Zapopan. Mira, han sido 2 procesos diferentes. Digo, Guadalajara ya tiene los planes elaborados, ya los sometió a consulta, ya se terminó el periodo. Y Zapopan está ahorita queriendo armar los talleres para socializar, ¿sí? Insistimos de manera también apresurada siempre. Aquí no hemos entendido el concepto de socializar, ya lo hemos dicho muchas veces en este foro incluso, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención que Guadalajara, por ejemplo, y eso lo dicen los textos de los planes parciales, se jactan de haber tenido una sesión de 2 horas con ciudadanos que pegaron papelitos de colores y hojitas membretadas, sin registro, sin control, sin nada, y luego un periodo de 11 días para recibir propuestas, ¿verdad?, de la ciudadanía, con una participación muy corta de las personas. Realmente es muy limitado. Entonces, eso no contribuye a un buen proceso. ¿Cómo son esas consultas? Es decir, se acercan los ciudadanos. Hay un taller que se arma en la plaza de la colonia, ponen unas mesas, inclusive ahí están las fotos en los planes parciales. Se elaboran una serie de propuestas, inquietudes de la gente, se resume. Oye, la señora, oye, ponme iluminación en mi calle, o mi banqueta está en mal estado, la seguridad, ¿no? Así son las propuestas de las personas, que está bien, digo, por un lado está bien, están participando, pero son muy limitadas en tiempo y en control y en aportaciones importantes.
No participan en esos foros colegios, cámaras, asociaciones vecinales organizadas más ampliamente. Bueno, permíteme decirte. No, son empresariales al final de cuentas. Sí, pues, ¿no? pero ellos Pero son parte del problema. Son parte del problema, pero no hay una institucionalización de los procesos. Sí. Ese es uno de los problemas. Luego se elaboraron unos planes que, además, hay que decir en el caso de Guadalajara, tienen o presentaron inconsistencias de datos, inconsistencias de dibujo, y quiero señalarlo porque es una muy importante. En el plan del centro histórico de la ciudad, por ejemplo, el propio edificio del municipio, el templo de la Merced a un lado, el templo de Jesús María, el templo de Santa Teresa, el templo de la Paz, estaban catalogados como de comercio y servicios, no institucionales. Eso para mí no es un error, ¿no? Eso tiene tintes de otro tipo, ¿verdad? Y errores de datos y de números y de un CUS que apareció ahí 0 en muchas tablas, que realmente fue un error de dedo, hay que entenderlo así. Pero si hay gente que no sabe leer y le cuesta mucho trabajo leer los códigos numéricos, la nomenclatura, no se van a dar cuenta. Y luego eso se aprueba y genera problemas más importantes. Dices, lo consulté. Lo consulté y nadie me lo dijo, ¿no? Vean. Yo voy en ese sentido sobre algo que debemos de recuperar. Y en ese sentido, ya viviendo 5 años acá en México, y tengo mucho cariño al país, a la gente, creo que debemos de recuperar la confianza de la gente en los tomadores de decisiones. Porque todo el tiempo que yo estoy escuchando va a pasar lo mismo como siempre. No es cierto, ya estamos en una etapa donde tenemos otros instrumentos para participar. Sí puede ser una perspectiva que el Estado ha perdido la rectoría sobre la producción del suelo. Una otra pregunta más crítica sería, ¿no quiso o quiso perderla para dejar un poco más la cancha abierta para la ciudad como mercancía? Pero lo más importante es que debemos de entender a alguien, y eso debe de ser el Estado, debe de recuperar la confianza del ciudadano, darles la posibilidad que la persona que no conoce, ¿cuánta gente conoce planes espaciales? ¿Cuánta gente entiende usos del suelo? ¿Cuánta gente está firme en articularse de manera correcta que se requiere del proceso de participación para articularse? Esas son cosas que creo que debemos de verificar si no transformamos este proceso. Y por otra parte también debemos de entender que necesitamos el control, necesitamos regularizar estos procesos y debemos de entender que estamos contribuyendo a un bien común. Porque creo esto perdimos antes mucho tiempo, esta percepción de la ciudad como bien común, y estamos favoreciendo el bien privado, y hasta que llego para decir el egoísmo de pocos que están sufriendo muchos. Pero, arquitecto, ¿cómo recuperamos la confianza de la ciudadanía o de los ciudadanos y cómo los invitamos para que participen en este tipo de consultas cuando lo que nos ha dejado la experiencia, al menos en términos de negocios, es que la autoridad ha caminado en ese sentido? Y lo decías ya, Enrique, ¿no? Incluso periodistas como Agustín del Castillo que han hablado de una privatización de las ciudades a través de estos planes parciales. ¿Cómo recuperamos esta confianza? Y en el caso de Zapopan, perdón, Belén, le llamaba así a Agustín del Castillo la ciudad privatizada por cotos, por todo. La confianza a uno y cómo se le quitan estos rasgos, por ejemplo, a un municipio como Zapopan, que ha crecido a partir de cotos, de fraccionamientos y de la privatización del espacio público. Estamos en un camino en donde el bien común, el interés colectivo se está privatizando. Y esto es algo donde yo digo, si ya tenemos un instrumento de consulta pública que nos permite consultar y dejar votar a los ciudadanos, ¿por qué no lo hacemos, por ejemplo, con algo tan esencial como nuestras áreas verdes que son limitados? Estamos hablando que 560 hectáreas de áreas verdes están dentro de cotos en el municipio de Zapopan. Mi pregunta es, ¿esto es accesibilidad para todos? La calle, como lo está diciendo Jan Kloos, el director general de ONU Habitat, la calle es pública, estamos perdiendo los valores dentro de los muros. Y la pregunta sería, ¿a alguien conviene perder estos valores? ¿Alguien tiene un beneficio de esto? Y allá debemos de empezar a reflexionar. Y yo confío mucho, participación ciudadana también debe de tener una base fuerte de la universidad, que está tomando con sus especialistas el rol clave para apoyar a los técnicos en bien fe para tomar decisiones. Son los desarrolladores, ¿no, Jorge? Los que empujan por este tipo de... Yo he señalado el tema como la ciudad del mercado, ¿no? Y en este momento Guadalajara se está vendiendo prácticamente con la propuesta de planes parciales. Se está privatizando el espacio que ahora es verde y público para facilitar y favorecer negocios particulares. Ya lo vivimos con Iconia, ¿no? Recordarán. Sí, aquí platicamos el tema, ¿no? Pero ahora se están planteando comercializar los espacios públicos para facilitar la construcción de vivienda en densidades realmente estratosféricas, ¿no? Hay por ahí un terreno que está marcado en los planes parciales como comercio y servicios,
que son 9 hectáreas, que es susceptible de que se le construya vivienda masiva ahí, pero ¿En de dónde? manera indiscriminada. En algunos de los planes que están ahí en el Cruz del Sur, cerca de Cruz del Sur, 9 hectáreas. 9 hectáreas de propiedad pública. Y eso es una alerta que estamos ahí, tenemos que estar pendientes de eso. Pero hay otros en la ciudad, ¿no? Un ejemplo más, el que es el Club Chivas San Rafael, aunque es particular, está marcado como área verde en los planes vigentes y ya está marcado ahora con la propuesta nueva en comercio y servicios, que permite densidades altísimas de construcción. Es particular, pero tiene que ver con ese modelo de ciudad que está promoviendo del mercado para el mercado inmobiliario. De acuerdo. ¿Sí? Es la rectoría de las empresas por sobre el desarrollo humano de la ciudad. Vamos al corte, seguimos con este tema que es fundamental para la ciudad. Estamos de regreso en Perspectivas, más mensajes, Belén, más participación de nuestro auditorio. Estamos con Ben Fanenstein y con Jorge, que también nos acompaña esta noche. Nos dice Luis Sauceda, la consulta como ejercicio ciudadano fue buena. En cuanto a la ciclovía, concuerdo en que está mal diseñada, pero es el inicio de soluciones para una movilidad más sustentable y una opción para abrir el intenso tráfico. Saludos al maestro Jorge Fernández. Gracias. Silvia Álvarez nos dice, en Zona Minerva jamás se ha sociabilizado la construcción de tanto edificio de departamentos, algo de lo que ya hablábamos. ¿Acaso se consideraría la carga, el drenaje tan viejo y las tomas de agua? Es otra de las grandes preguntas, ¿no? Dentro de los planes parciales. Porque al final el negocio está sustentado sobre lo público. Tampoco invierten en más, ni, ¿no? Exacto. Entonces, por eso de pronto ves que en tantas cosas empieza la luz de golpe, falta agua, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Con que la infraestructura no está hecha para eso, ¿no? Vean, tenemos algunas diapositivas para platicar de algunos de tus temas que has estudiado, que son precisamente los cotos, los fraccionamientos, ¿no? Si lo podemos ver. Exactamente. Planes parciales, ahí está. Estamos viendo como una propuesta de un insumo que tiene más de 22% de la superficie del municipio de Zapopan. Estamos viendo en color rojo las posibles urbanizaciones cerradas a través de una clasificación académica que existen en el municipio. ¿Esos son los posibles o son los que ya existen? Ya existen, pero también a distintos tipos, ¿no? Tenemos condominios, tenemos falsos condominios, tenemos urbanizaciones que antes fueron abiertos, ya son cerrados, antes fueron cerrados, después son abiertos. Tenemos una mezcla de todo. Y algo que debemos de entender es, esto es la realidad que estamos confrontando. Y se deben de decir las cosas en buena manera para buscar la mejor manera para la toma de decisiones. ¿A qué me refiero? En el segundo mapa estamos viendo las vialidades internas, si regresamos al mapa anterior, las vialidades internas, la calle pública de los fraccionamientos, que para mí es algo que es equipamiento, infraestructura, si está pagado de todos, es para todos. Y lo mismo que estamos viendo en el último mapa son las áreas verdes. Si ya sabemos que tenemos una ausencia de accesibilidad, pero todavía estamos midiendo el metro cuadrado de áreas verdes por habitante, pero ¿cuánta gente tiene acceso a estas áreas verdes? O sea, la primera, la roja, son las organizaciones cerradas en general. Exactamente. La segunda son las calles públicas, o pueden ser públicas o privadas. Esto requiere un análisis mucho más profundo que tampoco puede ser un académico solo, porque se requiere una colaboración en ese sentido con lo público para tener acceso a esta información. Pero esto áreas verdes, ¿no? Exactamente. Requiere que empezamos a sensibilizar el tema y actuar sobre el tema. Como lo está diciendo, como el municipio de Zapopan tiene un convenio ya otra vez firmado con Uno Hábitat, el director general de Uno Hábitat está diciendo que los fraccionamientos cerrados, las urbanizaciones cerradas, nuestros cotos, son el fracaso de la utopía urbana. Es como el miedo, el urbanismo del miedo. La anticiudad, la distopía. Y esto es una realidad que estamos teniendo y no lo estamos considerando en ningún municipio en este momento en la actualización de los instrumentos de planeación. Como también es un estudio que financió el IMEPLAN a su inicio, pero creo ya se perdió el interés en este estudio. Jorge. Fíjate, yo quisiera comentar un tema que tal vez Bern pudiera ampliar en su momento y en su investigación, que tiene que ver con la vida interna en los cotos. O sea, son un fracaso urbano en términos de cuestión pública, pero también la vida interna en los cotos tiene sus bemoles y muy fuertes cuestiones en el sentido de se provocan hasta discriminaciones porque dejaron de pagar la cuota y te obligan a bajarte lloviendo, a levantar la pluma. Eso es terrible, eso es terrible. Y entonces los cotos te toman atribuciones que a veces se ponen por encima de la ley y eso no debe ocurrir en México.
Sí, por encima de valores constitucionales, claro, incluso la discriminación. Y en realidad eso provoca serios daños a la salud social de la Parece que hay una condena pública, pero me parece que se propicia y en general, por ejemplo, la política de vivienda que tiene el INEGI es la preaprobación masiva de miles y miles y miles de créditos para algunos municipios que sabemos que se van a hacer fraccionamientos, Tlajomulco, Zapopan. Creo que, por ejemplo, en el caso de Tlajomulco, Alberto Uribe ha tratado un poquito de contenerlo y de hablar con INEGI para que contengan un poquito los créditos, pero hay toda una política para que esto suceda. Es decir, no para evitarlo, para que los cotos y los fraccionamientos se reproduzcan, y me parece que también es un asunto que se ha clavado en el imaginario social. Es aspiracional vivir en un coto. Ese estilo de vida. Ese estilo de vida y implica incluso un ascenso social. Y también en un coto a 20 kilómetros de la ciudad. También los anuncios son engañosos. Hasta que estamos viendo, yo tuve una posibilidad de presentar el estudio con unos chavos de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Me di muchísimo gusto porque los chicos saben exactamente que es una organización cerrada a nivel de estrato bajo. Y saben también qué están transformando con su formación de educación. Y esto es algo muy importante donde yo digo debemos de actuar. Y no se trata de entender qué es inseguridad, qué es segregación. Se trata de lograr un cambio de paradigma, qué es espacio público, qué es ciudad en este sentido. Y también los municipios deben entender, ya no están jugando solos, ya están jugando con la nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que da una pauta clara en accesibilidad al espacio público. Y también debemos de entender que debemos de armonizar este proceso también a nivel estatal. Tenemos todavía pendientes un par de diapositivas, ver si pudieras explicárnoslas, por favor. Exacto. Nos debe de preocupar la producción del suelo urbano, porque algo ¿a qué me refiero con planos que tienen colores? No estamos entendiendo cómo estamos produciendo la ciudad. Estamos creciendo en una manera desconectada. Estamos produciendo, allá sí estamos verificando dos valores básicos. Estamos viendo el valor del suelo, donde dice rico es la ciudad pues más beneficiada de servicios e infraestructura. ¿Por qué? La gente está contribuyendo más porque saben si estoy pagando más, tengo más beneficio. Y por otro lado estamos viendo la distancia y qué es el interés. Si estamos hablando sobre una ciudad de mercancía, el interés es expulsar porque no bloqueamos allá un suelo que después puede tener alto valor. Muchas veces nos estamos equivocando en un sentido. Y yo me estoy refiriendo al trabajo del Lincoln Institute of Land Policy, donde antes 2 meses tuve la invitación para presentar el estudio en Estados Unidos. Y esto es un trabajo de Martin Slomka que está dando la referencia que está pasando con la producción del suelo. Muchas veces estamos culpando la pobreza por la exclusión y la expulsión. No es la toma de decisión de la riqueza que expulsa. Y esto es algo que debemos de entender sobre la actualización de instrumentos de planeación. Si no entendemos esto... La Colonia Americana es una, sí, claro. Y con los planes nuevos se está provocando eso desde atrás, desde la planeación. ¿Sí? Estás gentrificando en el plan. Y entonces eso va a provocar problemas sociales y conflictos muy fuertes. Incluso los proyectos nuevos, Belén, como Ciudad Creativa Digital, detrás está esta idea. Ah, claro. De expulsar. De expulsar. Gentrificar se llama. Por cierto, antes, corrijo, no quería decir INEGI, dije INEGI, es Infonavit. Ya me están diciendo en Twitter que me equivoqué, si me refiero a Infonavit. Tienen una nueva política de dar créditos. Las cosas están cambiando mucho en este país, ¿no? No sé si nos queda alguna diapositiva más para concluirlas. Una diapositiva de las que nos está enseñando Bern. Y esto también, ¿no? Si nos estamos preocupando sobre la producción del suelo y si ya estamos en esta etapa de consenso social político para actualizar los instrumentos de planeación, mi duda es hasta dónde estamos creciendo. Estamos viendo pues base aérea, estamos viendo Tezistán, estamos viendo las áreas de crecimiento dedicadas en el POTMET, igual como en los instrumentos de planeación del municipio, pero mi pregunta sería, ¿hasta dónde podemos crecer sin afectar el valor social de nuestros ciudadanos? Y al mismo tiempo, si cambiamos a la otra diapositiva, estamos viendo el Bajío, ya estamos viendo un desarrollo de calles. Cada quien se puede imaginar que vamos a desarrollar ahí. Un coto. Vamos a cerrar la accesibilidad a la infraestructura, vamos a cerrar la accesibilidad a buena calidad del agua, de los pozos,
que nos permite, pues, uno de los retos más grandes, que hasta el POTMET está identificando el tema del agua, que lo debemos de resolver en el sentido al futuro y que no debemos de crecer más si no estamos, y la Universidad de Guadalajara tiene un estudio muy fuerte sobre este tema de agua, que no debemos de crecer más de población como crecimiento urbano si no estamos viendo allá una solución que nos permite tener una percepción de sustentabilidad. Y en ese sentido nos fuimos mucho tiempo por el interés económico y dejamos al lado la perspectiva social, ¿no? Y más la perspectiva de nuestros recursos naturales del medio ambiente. Jorge, nos queda. Sí, yo aumentaría al comentario de Bernd que precisamente no hemos dimensionado hasta dónde queremos crecer como ciudad en términos de cantidad de personas. Guadalajara, el municipio, en los últimos 5 años ha decrecido su población. Entonces ya hay capacidad instalada para recuperar esa cantidad de personas. Ahorita somos 1.450.000 tapatíos más o menos, había 1.600.000 y tantos hace 5 años. Y entonces, pero no estamos previendo, los planes, es más, no tiene una previsión de cuántos queremos ser. 10 millones, 15 millones de personas. Aparte la idea de que la ciudad va a seguir creciendo. Pero fíjate, Guadalajara como municipio tiene límites, sí. No puede crecer más. Claro. No. Y el fenómeno de crecimiento se está dando en las periferias. Y entonces no, esa descoordinación, pero sí se puede redensificar, pero entonces no hay coordinación. Ese es el problema, que estamos queriendo resolver cada ciudad en su ínsula y no estamos viendo el vecino de enfrente que tiene los mismos problemas. Era algo para eso. Jorge, gracias. Sí. Gracias, Enrique, gracias, Belén. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos, Belén. Gracias a usted sobre todo, muy buenas noches. Próximo miércoles 9 de la noche.